Hola. Buenos días. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir a este pequeño seminario. No sé cómo llamarlo, si seminario, charla, como vosotros prefiráis. Hoy vamos a hablar de la liquidez para la pyme y bueno, cuáles son desde Trinios los planteamientos que os podamos hacer a las compañías, a las pymes para afrontarlos. Antes de nada me presento, soy Rafa Camacho, soy el director de ventas de Trinios. Para quien no conozca Trinios, Trinios es una solución FinSurTech, es una plataforma cloud conectado con el software contable de nuestro cliente final, el cual ofrece financiación a través de factores sin recursos, también ofrece servicios de seguro de crédito puntual y poder llevar una gestión avanzada del riesgo de crédito. Pues bien, cuando me plantearon hacer esta ponencia o esta charla, me vino en mente una frase que me dijo un profesor de economía en mi último curso de la facultad, que decía que las empresas mueren por la caja y no por la cuenta de resultados. Yo creo que todos, ¿no? La percepción que tenemos todos es que una compañía es exitosa o no, siempre por la generación de beneficio que tiene o por las pérdidas que tiene, pero es verdad que después de tantos años trabajando en el mundo financiero, esta frase que yo la aprendí en la universidad es a día de hoy una realidad. Es una realidad que desde Trinios, que, insisto, para los que no nos conozcan, hacemos estudios también de mercado, de cómo está la situación financiera. En el último informe que hemos presentado, que se llama Salud Financiera de la Pyme Española, en el último del primer semestre del 2022, entre otros muchos KPIs que hemos analizado, hemos visto dos situaciones que son bastante llamativas y que por eso hoy queremos hablar de cómo afrontar las necesidades de caja. Por una parte, hemos visto un crecimiento a nivel de facturación entre las pymes, ¿vale? Hemos hecho un estudio solo basado en compañías con definición de pyme, en donde ha habido un crecimiento importante en cuanto a la facturación. Pero también es verdad que ese crecimiento de la facturación ha venido muy alineada con la cantidad adeudada que esas compañías han ido acumulando. Por tanto, ese crecimiento, que es un gran indicador y una gran noticia para nuestras pymes, para nuestras compañías, de ese 18%, ha venido también asociado a un crecimiento también de la deuda acumulada, por lo cual ese es un primer indicador que nos está empezando a decir que podemos empezar a tener más morosidad de la que teníamos hasta ahora. Para entender qué es lo que está pasando también en el mercado, lo que hemos hecho ha sido un foco real sobre el ratio de la deuda, ¿no? Sabemos que el ratio de la deuda, al final, lo que estamos haciendo es un cociente entre la deuda que tengo ahora mismo no cobrada sobre toda la facturación. Y si bien en el 2022 vimos que había una tendencia bajista de ese ratio, por lo cual era una gran noticia, en el primer semestre del 2022 hemos visto que está empezando a crecer, en el cual en los primeros 6 meses ha pasado de un 30 a un 34%. El último estudio que hayamos de este último trimestre se está acercando al 40%, por lo cual, por eso y ahora más que nunca, tenemos que afrontar, ¿vale?, ciertas palancas, o tenemos que poner en funcionamiento las palancas necesarias para proteger nuestra caja. Nosotros lo hemos llamado el cash management, que al final es simplemente el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados de nuestra empresa. Hoy traigo solo 6 tips o 6 consejos que os ponemos encima de la mesa con Trinios para esta gestión de la caja. Por una parte, analizar siempre bien a un cliente nuevo, a un cliente potencial. La segunda sugerencia es controlar muy bien el riesgo de crédito de nuestros clientes. Lógicamente estamos hablando del mercado B2B, de compañías B2B. El tercero es, y yo creo que todo el mundo también lo conocemos, pero lo quiero poner especialmente relevante, negocia bien con tus proveedores. El cuarto que vamos a tratar hoy va a ser que la información es clave tenerla actualizada, por lo cual nuestro consejo crítico es mantén tu información al día. Y después, utilizar servicios financieros que nos van a proteger esa caja, como puede ser un seguro de crédito puntual o financiación a través de soluciones o compañías fintech. Si nos vamos al primer tips o al primer paso de nuestra propuesta, lo que nosotros planteamos es, antes de tomar una decisión de hacer una operación comercial nueva con un cliente potencial, nuestra recomendación es que se trabajen con indicadores. Que se trabajen con indicadores actualizados que nos permitan conocer bien a ese deudor desde el punto de vista del riesgo.
En Trinios lo que hemos desarrollado han sido 3 indicadores diferenciados para saber cuál es la solvencia que tiene un cliente en el día de hoy, ya que la información que nosotros tratamos es totalmente actualizada por esa conexión que tenemos con los software contables de nuestros clientes. Como decía, estos 3 indicadores son el índice de comportamiento en pagos. Nosotros medimos cómo un cliente está afrontando los pagos con su proveedor. Pero lo hacemos también con una visión de diferentes puntos de vista, no solo cómo nos está pagando a nosotros, sino somos capaces de analizar y presentar cómo está pagando nuestro sector y cómo está pagando en otros sectores. Porque este indicador, aunque es un indicador descriptivo, sí que nos puede anticipar una situación de una posible insolvencia de un deudor si nos encontramos una foto como el que vemos en pantalla. A mí me está pagando bien, pero en cambio otros sectores está pagando de forma crítica o está cerca del impago. Estas situaciones se dan cuando este deudor, dentro de su escala de valor, nosotros somos un proveedor crítico para su negocio. Al ser un proveedor crítico, ¿qué hace la compañía? Siempre a nosotros nos paga. Pero si tiene un problema de liquidez, al que le va a retrasar o a impagar van a ser a las compañías de otros sectores que no son tan importantes para su generación de negocio. Por lo cual, primer indicador que insisto, que es descriptivo, pero que sí que nos acerca la situación por la que está pasando esa compañía. El segundo indicador que trabajamos es el RIN, es el riesgo inmediato de impago, que lo que mide de forma diferenciada con respecto al scoring es la probabilidad del incumplimiento del pago de mi factura en el corto plazo, a 90 días. Y por último, calculamos de forma automatizada un límite de crédito para cada una de las operaciones y deudores que vamos a hacer en tiempo real. Por lo cual, si tenemos esos indicadores, utilicémoslo. Lo que nosotros aconsejamos y planteamos es que cada vez que vayas a hacer una operación, utiliza plataformas como puede ser Trinio, en donde tengas una respuesta en tiempo real de si esa operación se evaluada, tienes que hacerla o no según el riesgo asociado que hayas determinado. Por lo cual, aquí a modo de ejemplo, ¿no? Nuestra plataforma lo que te plantea es una vez que yo introduzca las condiciones, si esa operación tienes que aprobarla o no, según el límite de crédito calculado en ese momento. Y como siempre os decía, y a diferencia de información pública o financiera que hay en el mercado, que como bien sabéis lleva un retraso de unos 18 meses, esta información es totalmente personalizada y actualizada en el día de hoy, por lo cual sí que nos da cierta seguridad y tranquilidad de que la operación que estamos haciendo tiene un riesgo bajo para poder seguir operando. Otro de los tips que nosotros recomendamos, y que sé que todo el mundo lo hacemos, pero siempre es bueno recordarlo, es que tenemos que establecer claramente cuál es la forma de pago que va a tener nuestro cliente. Y para mí en el mercado hoy día sabemos que hay muchas más, ¿no? Pero para mí hay 2 que son muy claras, que es: utiliza siempre transferencia cuando es una operación puntual y es un cliente nuevo con el cual vas a empezar, y utiliza el recibo domiciliado cuando es un cliente en el cual tienes recurrencia o tienes un plan de pagos. Otro tema fundamental y crítico es establecer muy bien definido cómo va a ser la emisión y recepción de la factura, es decir, cuál va a ser el vencimiento que van a tener nuestras facturas. Pues según nuestro negocio, pues habrá una parte que sea contado, otra parte que será a 30, 60 o a 90, pero establecerlo bien, ya que ese vencimiento va a ser el dato crítico para establecer cuál va a ser toda nuestra política de gestión de cobros y recuperaciones. Segundo tips o segunda recomendación para una gestión de la caja. Como hemos visto anteriormente en los indicadores, todos nuestros deudores tienen que tener un límite de crédito, ya sea el que te calcula Trinio, ya sea el que la compañía calcule de forma interna, bueno, pues basado en su histórico, basado en una recomendación que vosotros como compañía podéis calcular. Y utilicemos ese límite de crédito. ¿Cómo? Controlando siempre el riesgo vivo que tenemos abierto acumulado versus ese límite de crédito calculado. Y en caso de que ese límite se supere, hagamos una actividad para que se tenga en consideración que estamos superando el riesgo que tenemos previsto. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo que planteamos es que internamente diseñes dentro de tu organización una serie de reglas y de alertas que te permiten que, una vez detectado que un cliente está siendo moroso o está retrasando los pagos, llegues hasta tomar la decisión de forma automatizada de bloquear los pedidos. Yo creo que es una medida que en nuestra experiencia ha funcionado históricamente muy bien y por eso
aquí nosotros la traemos para poder recuperar esa deuda que tenemos actualmente en la calle y, como bien sabéis, es un riesgo el cual es el mayorísimo riesgo que una compañía está asumiendo. Como cuarto tips para la gestión de riesgo de crédito, lo que nosotros proponemos también es hacer un proceso automatizado de gestión de cobro y recobro, basado en dos tareas muy sencillas, tanto en emails como en llamadas. Aquí, a modo de ejemplo, lo que traigo es, oye, utiliza herramientas que hay bastante en el mercado, lógicamente Trinios también lo incorpora, que con dos datos, simplemente por la tipología de cliente, es decir, vamos a tipificar a nuestros clientes en el famoso grupo ABC, ¿no? O clientes que son para nosotros más importantes, que tenemos que hacer menos comunicaciones, o aquellos que podemos, ¿no? O tenemos cierta desconfianza, por lo cual tipificémosle y según el vencimiento que tengamos establecido con nuestras facturas, hagamos actividad automática. Porque también os doy un dato muy claro. Aquella compañía que es más persistente es la primera que cobra. ¿Y la persistencia cómo se consigue? Siendo muy pesado con nuestro cliente, mandándole cada vez todas las notificaciones necesarias para que siempre nos tenga en el top of mind de que cuando tenga que pagar a ese proveedor le quiero pagar para que no me siga insistiendo tantísimo. Y a modo de ejemplo, compañías, ¿no? Soluciones como las nuestras lo que te permite es diseñar este proceso en el cual, basado en esa fecha de vencimiento, podemos hacer un recordatorio previo al vencimiento, hacer un recordatorio cuando pasan 3 días el vencimiento, en donde la reclamación puede ir cambiando, ¿no? De tono, ¿no? En donde hacemos un tono bajo de discúlpeme, pero usted, ¿no? Ha retrasado el pago, a una reclamación, ¿no? Máxima, diciéndole que, bueno, vamos a llevarlo a pleito por no tener esa factura cobrada. Y por último, y nos volvemos a hablar de los indicadores, que para nosotros es crítico en nuestro negocio. Utiliza los indicadores para ver cómo nuestros clientes evolucionan. Hay una frase con que la utilizo un poco más adelante, que todos nuestros clientes, y que hemos visto dentro de nuestras carteras, es que todos los clientes que no han impagado o que impagan a nuestros clientes son compañías de su entera confianza, ¿no? Son clientes que siempre lo han reconocido como clientes de confianza. Por lo cual, está muy bien que tengamos ese cualitativo del cliente, pero también analicémoslo con información veraz y analicemos cómo esa evolución va ocurriendo en la compañía. A modo de ejemplo, dentro de Trinio, podemos ir viendo de forma mensual esos 3 indicadores que hemos visto al principio, cómo van evaluando, cómo van evolucionando, tanto si de forma positiva o de empeoramiento, porque también os digo ahora lo contrario, cuando hay una evolución positiva, creo que también es una buena oportunidad para poder hacer crecer nuestras ventas, ya que si en nuestro límite de crédito crece y hay una oportunidad de venta, podremos ejecutarla sin ningún tipo de riesgo. El tips o la recomendación número 3, ¿no? Y esto yo creo que también todo el mundo la tenemos muy clara, pero a mí me gusta traerla para que a nadie se nos olvide. Establece unos vencimientos de pago a tus proveedores acorde con los vencimientos que tienes con tus clientes. No tiene sentido que con tus clientes aceptes que te van a pagar 60 días y a tus proveedores les vas a decir que la vas a pagar en 15 días. No tiene ningún sentido, tiene que ser justamente al contrario. Al proveedor le tenemos que poner un vencimiento que nos posibilite realmente pagar con nuestra caja que se genera con las ventas que tenemos con nuestros clientes. Sé que es algo que ya todo el mundo conocemos, pero insisto que queríamos traerlo a este simposio. Fija un único, si es posible, yo siempre hay recomendaciones, si es posible, fija un único día de pago a proveedores, simplifica tu gestión. Sabes que todos los días 15 es cuando se va a realizar el pago. Te quitas tareas administrativas de las llamadas del proveedor para saber si te van a pagar o no. Y tú internamente sabes que ese día ya tienes tu cash flow preparado para que ese es el día que vas a realizar esa salida de caja para ese pago de proveedores. Y después, si eres una compañía, que las hay, con exceso de tesorería, una de las recomendaciones es optimizar esa tesorería utilizándola para conseguir mejores precios con nuestros proveedores por pronto pago, ¿no? Al final, si tú a un proveedor que tienes a un pago 60 días, le ofreces que vas a pagarle en los próximos 15 días a cambio de un descuento, estoy a buen seguro que eso lo vas a conseguir. Por lo cual, si tenemos el exceso de tesorería, utilicémoslo. Y después también seamos honestos, ¿no? Tenemos que ajustar nuestro inventario a nuestra situación real de rotación. Es fundamental que no nos dejemos llevar por los rappels
que nos ofrecen nuestros proveedores por compra de volumen. Compremos realmente lo que vayamos a rotar, porque es mucho mejor tener nuestro dinero en nuestra caja que en la estantería o en el almacén, por lo cual hagamos un ajuste real de nuestro inventario. La cuarta recomendación: mantén tu información al día. Yo creo que hoy lo estamos viendo entre todos los compañeros, ¿no?, que hay en esta feria. Hay multitud de software de gestión, multitud de software de ERP, los cuales están adaptados para cada una de las tipologías de compañía que seamos un autónomo, seamos una pequeña, micropyme, pyme o mediana o gran compañía. Nuestra recomendación es que es fundamental, trabajes o no con una asesoría, que tú lleves tu información de tu compañía en un sistema ERP que te permita llevar una gestión completa e integrada. Los ERP de hoy día, como algunos ejemplos que vemos aquí que están en estas exposiciones, te pueden gestionar la facturación, la contabilidad, la emisión de cobros y pagos, la planificación de los flujos de caja y la gestión de inventario tan importante para tomar, ¿no?, las recomendaciones que hemos visto anteriormente. Y si lo tienes, la actualización diaria es crítica para la toma de decisiones. Para nada vale tener un ERP, un sistema contable que lo actualizas una vez al mes. Puede ser tardía la toma de decisiones cuando tú solo introduces la información o gestionas la información pues a cierre de mes para tener esa información que le vas a traspasar quizá a la asesoría. El punto número 5, y aquí somos un poco, ¿no?, egoístas, ¿no? Bueno, pues nosotros dentro de Trinios pensamos que un seguro de crédito es una buena herramienta para poder ahora cubrir dos temas bastante importantes. Al principio hablábamos de que íbamos a hablar solo de la caja, ahora sí que os hablo tanto de la caja como de nuestra cuenta de resultados. Un seguro de crédito lo que nos va a permitir es proteger esas dos ambientes, tanto nuestra caja como nuestra cuenta de resultados. ¿Por qué? Bueno, porque al final el seguro de crédito lo que nos da es convertir nuestras cuentas por cobrar en bajo riesgo. Por otra parte, y como todos bien sabéis, si no lo estamos contando aquí, el riesgo de crédito se pasa directamente a la aseguradora y en caso de que nosotros tengamos un impago, ¿no?, existe el concepto de la indemnización, el cual la aseguradora nos paga un porcentaje que suele estar entre el 80 y el 90% de ese impago que se ha producido dentro de nuestra cartera. Por lo cual esta es la forma de poder también proteger nuestra caja. ¿Qué más nos da un seguro de crédito? Nos da calidad crediticia. Nos pone en una posición negociadora, ¿vale?, muy favorable frente a tanto a proveedores como a entidades financieras. ¿Por qué? Porque ya nuestras cuentas por cobrar se han convertido en cuentas de bajo riesgo. Por lo cual es una recomendación de, según nuestra compañía, que la compañía que seamos, utilizar esta herramienta. Pero nosotros vamos un poco más allá. Sabemos que un seguro de crédito tradicional es un coste bastante alto porque, ¿no?, lo que estás reduciendo es un porcentaje de tu facturación y tiene después costes adicionales que, dependiendo de cómo sea tu política de cliente nuevo, pueden ser bastante altos. Lo que nosotros recomendamos es que se trabaje con un seguro de crédito puntual o flexible, que nos permita asegurar una factura en concreto, un deudor o deudora en concreto, y que por tanto solo paguemos por ese uso que hagamos de ese seguro. Y una vez que tengamos una póliza de esta tipología, fundamental es que desarrollemos una política muy clara de seguro de crédito. Aquí os traigo algunos ejemplos. Bueno, pues nosotros tenemos clientes que lo que hacen es solo asegurar al cliente nuevo. ¿Por qué? Porque es donde más incertidumbre tenemos, ¿no? Al final nosotros tenemos solo indicadores, le presentamos cuál es, ¿no?, el riesgo que tienen, pero al final todos tenemos esa incertidumbre de cómo será este cliente. Bueno, pues asegura solo a ese cliente. Después, ¿qué otras políticas se suelen desarrollar y aplicar en nuestros clientes? Oye, pues si yo tengo un saldo acumulado de X importe según nuestra actividad, según nuestra facturación, vamos a asegurar a ese deudor en concreto que tenga un saldo vivo acumulado mayor de 6.000 euros. O cada vez que yo haga una operación en concreto de un importe superior a un umbral que nosotros decidamos, que automáticamente ese deudor también quede asegurado, o esa operación puntual. Al final son ejemplos, son políticas que sí que es verdad que os traemos para que las pongáis en funcionamiento dentro de vuestras organizaciones o compañías. Y por último, las fintech, ¿no? Nosotros somos una de las fintech que hay en el mercado
Y nuestra recomendación es que demos ese paso, ¿no? Al final, los procesos financieros tradicionales es verdad que existen, son los que dan la banca, pero las fintechs también lo estamos dando con unas características bastante ventajosas con respecto a cómo lo ofrece la banca tradicional. Por una parte, ¿no? Los servicios financieros de forma general son inmediatos, ¿no? La agilidad es una de nuestras grandes características de todas las compañías fintech. Son online, por lo cual nos quitamos todas las tareas administrativas, llamadas, reuniones con el banco en la oficina correspondiente o con el director correspondiente. Y puedes hacer un uso muy puntual, ¿no? Al final la banca, como bien sabéis, que nos quiere, ¿no? que le contratemos el mayor número de productos financieros. De esta forma yo quiero solo este producto, lo compro, lo ejecuto y ya lo tengo. ¿Ejemplos que hay de productos dentro de las fintech? Pues, confirming, descuento de pagarés o factoring sin recursos. En nuestro caso de hoy, en Trinios, pues lo que hemos apostado ha sido por el factoring sin recursos. Básicamente por 4 características que le damos a nuestros clientes. Por una parte, la liquidez, ¿no? Que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Una liquidez que sea inmediata. Nuestro compromiso a ser una plataforma conectado con el software contable del cliente, lo que nosotros hacemos es analizar diariamente todas las facturas que tiene emitidas y no vencidas y le hacemos una propuesta de descuento en tiempo real. Y el cliente puede consumir o adelantar el cobro de esa factura y en menos de 4 horas dispondrá de ese dinero en su cuenta bancaria, ¿vale? Por lo cual, esa liquidez inmediata está asegurada con Trinio. Por otra parte, os da seguridad, ¿vale? Al final, un factoring sin recursos, como todos sabemos, o si no, aquí lo contamos, al final lo que estamos haciendo es nuevamente traspasar el riesgo, en este caso, al factor, que en este caso seríamos nosotros. Y después nos mejora nuestra posición financiera, ¿eh? Nunca lo olvidemos que trabajar con un factoring sin recursos mejora nuestro balance, ya que convierte las partidas de clientes en efectivo, evita el endeudamiento, algo tan importante para las contracompañías por los tiempos que vienen ahora. Y, por supuesto, este tipo de financiación no consume sirve, por lo cual nuestra posición financiera, ¿no? Mejora claramente. Y una cuarta, y no menos importante, o que cada vez empieza a tener más relevancia dentro de nuestros clientes, como así nos lo reconocen: ahorro de tiempos. ¿Por qué? Porque una vez que tú factorizas una factura con nosotros, te desentiendes del cobro. Somos nosotros los que automatizamos con el deudor ese recobro de la factura. Por lo cual, a nivel de tareas de gestión que hemos visto anteriormente, ¿no? Las traspasas a un tercero que seríamos nosotros. Por lo cual, y para finalizar, que me estoy extendiendo, y como hemos visto anteriormente, la caja es un tema de todos. No sé qué perfiles, ¿no? Estaría aquí, pero me imagino que habrá financieros, responsables de administración, hasta gente, ¿por qué no?, de logística, ¿eh? Por lo cual, nosotros lo que pensamos es que esto es una responsabilidad de todos los departamentos, de todas las personas que trabajan en la organización, y que de una forma esquematizada, ¿no?, podamos saber, ¿no?, y ver que todos colaboramos con nuestras funciones para cuidar esa caja. Así que hasta aquí llegan nuestras recomendaciones y, por supuesto, una última, ¿no? Seguir investigando en el mercado, que hay soluciones súper interesantes, súper innovadoras, que nos van a permitir tener nuestra caja en el mejor sitio posible. Por lo cual, insisto que no dejéis de innovar. Así que hasta aquí la presentación. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, la podemos tratar. Ahí. Te van a dar el micrófono. Ahora, ¿hay un mínimo de crédito que podéis gestionar vosotros? O... Sí, nosotros lo que hacemos es facturas puntuales. Lo que te permitimos financiar son facturas a partir de 1.000 euros. ¿Vale? Y damos hasta 100.000 euros por cada uno de los deudores que quieras financiar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues para finalizar, que sepáis que estamos en ese stand, ahí en diagonal, ¿eh? Es el stand 1D45. Aquí dejo mis datos si alguien quiere hacer una foto porque después quiere llamarme, escribir un email, lo que necesite, y nada más. Así que daros las gracias por la asistencia.